acá en la Casa Cultural Pepa Noia. Bienvenidos. Bueno, cuando quieran arrancamos esta presentación. Hola, ¿vale? Sí, a mí me parece muy bien. Bueno, me presento. Yo soy Emiliano Suárez, el ilustre ilustrador del libro. Acá a mi derecha el ilustre escritor del libro, Agustín Vega. Y en la esquina, Cristina, que te cedemos la palabra y preséntate vos. Bueno, les cuento que siempre hay una idea generadora. La idea generadora es la potencia de todo lo que sucede después. Ya sea que venga de una necesidad, de una resolución de problemas, de una inspiración, la idea es la que empuja. Y la idea busca siempre una oportunidad. Y si es lo suficientemente potente la idea, quiere fecundar esa oportunidad y que tiene hijitos que son como estos, que una idea que llegó a su realización, que hay que celebrar. Hay que celebrar y por eso estamos acá. Yo vengo a hacer un poco esa condición que hace posible la fecundación de la idea. Y esto es la maravillosa alegría de tener un libro que me pareció como algo más hermoso de lo que yo me imaginaba, porque inclusive el impresor decía que iba a usar una hoja diferente y me encuentro con esta hoja satinada, bonita, donde las ilustraciones de Emiliano se realzan, donde el texto es más amigable a la vista. Y tengo que nombrar también otra creadora que es Tamara, que es un desborde de imaginación lo que ha tenido que hacer con tantas ideas nuestras. Bueno, en las primeras palabras que ustedes van a leer, donde yo escribo un poco esta cosa tan linda que es construir un colectivo. Filosofía desde el arte es eso, es un espacio de construcciones de colectivo que siempre aspira a sumar filósofos, docentes, artistas en todas las disciplinas. Trabajamos mucho con diferentes disciplinas artísticas, ya que la filosofía es una ciencia incompleta, porque es muy racional, es muy lógica. Salvo algunos brotes como los de Nietzsche, como Foucault, como Marx, son los que no continúan una línea tan lógica. Y le falta la emoción, el lenguaje de la emoción que es el arte. Entonces, por eso filosofía desde el arte viene a completar una disciplina que es muy valiosa, pero le faltaba eso. Y desde acá yo les convoco a que si ustedes tienen una idea, nos la compartan y veamos qué podemos hacer. Cristina López es mi nombre y filosofía desde el arte les abre los brazos. Gracias. Bueno, continúo yo después de Cristina, después de tan bellas palabras. Primero y principal, le quiero agradecer a esta que es mi casa, a la Casa Cultural Pepa Noia, por haber cedido este espacio para que hagamos esta presentación de un libro que sale caliente porque hace 2 horas que nos lo trajeron. Estuvimos 10 días cortando clavos. Pensamos que no llegábamos, pero lo logramos. Lo logramos completito con lo que queríamos, con el contenido que queríamos y la estética que queríamos, que era lo más importante. Bueno, gracias a mis compañeros y compañeras de la Pepa, que hoy están en función de un proyecto que es mío.
por un primer... después agradecer a Cristina, que hizo posible esta locura, este sueño de sacar un libro. En estos momentos, decir sacar un libro es casi una locura, porque es costoso, porque estamos en el mundo de lo virtual y el libro es un objeto que vos lo podés tocar y agarrar. Con todas estas contradicciones, Cristina dijo, sí, vamos para adelante. Con Agustín nos preguntamos, ¿hasta dónde llegaremos? ¿Ya saldrá el libro? Y acá está. Eso es muy importante. Y tercer agradecimiento, parezco la entrega de Martín Fierro, pero el tercer agradecimiento a Agustín, que desde hace un tiempo largo me viene tirando centros para que yo les ilustre sus ideas, y yo como que al principio medio como que no, que sí, y Agustín hizo una apuesta y se lo revaloro, porque en estas instancias de tantas individualidades, porque él podría haber dicho, bueno, yo saco mi libro con mis cuentos y punto, y listo, y ahí me quedo y ya lo logré. No, y el tipo ahí dijo, che, ¿y si los ilustrás estos cuentos? Y eso, la verdad, que viene a cuento de otra idea que tengo, que me surgió. ¿Qué voy a decir? Soy ilustrador, hablo con las imágenes, me ponen a hablar, me ponen un micrófono, algo tengo que decir, y la idea que se me fue rebotando en la cabeza es que sacar un libro hoy por hoy es un acto de contrahegemónico. Y con esto de la contrahegemonía quiero decir que hoy más que nunca es necesario ser contrahegemónico. Pensábamos que la hegemonía de nuestras ideas estaban de nuestro lado y que la teníamos picando de nuestra área, y de repente nos dimos cuenta este año que no, que había todo por otro mar de ideas que tenían que ver con algo que nosotros pensábamos superado después de las diferentes crisis que vivió este país, y sin embargo estamos en el mismo punto. Y ahí es cuando digo, y sí, hay que ser contrahegemónicos, tenemos que volver a ser contrahegemónicos, hay que volver a salir con la cultura, a empezar a volver a hablar de cosas que ya creíamos que ya estaban superadas, pero no. Sacar un libro es contrahegemónico por hoy, porque no quieren que saquemos más libros, porque el costo de hoy de una edición es para gente que está metida en editoriales, con renombre, y no un teglia de usuarios. Entonces, bueno, de ahí Cristina ahí sigue. Pero con esto de lo contra lo hegemónico, una idea que se me ocurrió es que la contrahegemonía tenemos que volver a hacer, y yo sé que muchos hemos pasado por distintas circunstancias en las que la hemos en su momento peleado. Hoy, en esta presentación y después de esta presentación, van a ver ejemplos de contrahegemonía, por ejemplo con el grupo de teatro Arte en Lucha, que es un grupo de teatro que hace teatro en la calle, con acceso a todos. Bueno, volver a esa contrahegemonía de los 90, volver a pensarnos que hay que salir a discutir políticamente y culturalmente con esto nuevo y viejo del individualismo, la mercancía, el comercio, que no haya más cooperativa, que no haya más colectivos, que no haya más escuela pública, que no haya más universidad pública. Hay que salir a ser contrahegemónicos, gente, porque hay que salir a escribir en las paredes. Si tenemos un fibrón, hay que ir a escrachar todo lo que podamos, porque hoy es súper necesario, y hoy es súper necesario sacar libros que digan, que hablen desde lo nuestro, ¿no? Y bueno, y Agustín habla de eso en sus cuentos. Habla digamos, de vencedores vencidos. Se los dejo ahí explicando, no quiero decir mucho, pero hay
una vuelta al cuento, a la narrativa, al viejo Quiroga, que es interesante en esta propuesta. Y por último, para no alargarme, porque me parece que me estoy yendo por las ramas, pero ¿por qué blanco y negro? El libro habla de los márgenes, o de personajes que andan por los márgenes, o del margen de la historia. Bueno, a mí me vino en la cabeza, y me di cuenta después de haber hecho todas las imágenes, que era necesario el blanco y negro. En el sentido de que a mí me hizo acordar a la película Los Olvidados, estos cuentos de Agustín, a una película de Buñuel que habla de los chicos de la calle en México. También este blanco y negro me hizo acordar a otra película de Coppola de los años 70-80, que es La Ley de la Calle. Una película con un blanco y negro tremendo que a mí me atravesó y me partió la cabeza. Y también habla de los márgenes, pero de allá, del norte. Se las recomiendo, y estos blancos y negros son con algún detalle de color. Esta era una idea que quería yo desarrollar. Y por otro lado, bueno, uno como artista visual tiene en la cabeza retumbando artistas plásticos como por ejemplo podría ser Breccia, un artista argentino que se dedicó a la historieta, pero se podría haber dedicado al arte mayor, pero eligió ese estilo de comunicación. Y tiene unos blancos y negros increíbles, se los recomiendo. Scarfatti también otro. Solano López, otro grande de historieta e ilustrador que trabaja en el blanco y negro. Y también, como esta cuestión del margen, este blanco y negro tiene mucho de neorealismo italiano, que me parece que también habla de un pueblo al margen y de sus vicisitudes en sus películas. Bueno, hasta aquí he llegado yo, y ahora los dejo con el capitán de la fragata y del libro, Agustín. Estamos ante el nacimiento de Margen. Sería como su segundo nacimiento, porque este es el momento de su publicación, el hacerlo público, que circule, y un poco lo que les voy a contar ahora es el detrás de escena, de dónde vienen estas historias, cómo llegamos a esto. Su primer nacimiento. En principio, cuando pensaba en la presentación y pensaba en esto que estaba comentando también Emiliano, el contexto político que estamos viviendo, también me parecía muy imposible, me parecía algo inalcanzable en algún punto, porque lo que nos está pasando como país es que se están vaciando las universidades, la educación, la salud y por sobre todo la cultura, ¿no? Que la entienden como prescindible, y el poder publicar un libro se transforma en una excepción, mientras que tendría que ser el aire que respiramos. Entonces pensaba en poner un nombre a la presentación, y el nombre que se me ocurrió es Yapa, como una añaduría, algo que se agrega, algo más. ¿Por qué? Porque el primer nacimiento ya se encuentra con la búsqueda de escribir. Nos encontramos escribiendo, y yo pensaba, ¿desde cuándo escribía? ¿Desde cuándo empecé a tener esta emoción o ilusión por plasmar en el papel con las palabras? Y me acordaba de chico, cuando tenía unos 7 años, con una libretita gris, y anotaba chistes. Entonces, al que lo veía, le decía, ¿tenés un chiste? Sí, claro. Entonces yo anotaba cada uno de los chistes, y yo pensaba que era un material valiosísimo, porque recordemos que no había
internet en esa época, entonces la información había que buscársela, crearla también. Y esto un poco lo replicamos con Andre, con Ámbar, con Lara, cuando creamos el Animalario de la familia Tiglia Pérez, que es un libro que creamos en pandemia, que historias de animales. Entonces, a todos nuestros allegados, conocidos, les preguntábamos, los entrevistábamos y recopilamos un montón de historias de animales. Historias divertidas, dramáticas, pero también que se veía más que historias de los animales, eran las historias de los dueños de los animales y su relación afectiva con lo que estaba contando, ¿no? Entonces se generó un material también ilustrado. En otros momentos de mi vida, por ejemplo con Sergio, que éramos nómades, que al estar en un submundo, en uno de los márgenes de nuestra sociedad y trabajar con gente en calle, se nos ocurrió entrevistar a esas personas y rescatar esas historias de vida y ver la historia de vivir esas vidas, ¿no? Entonces creamos una especie de laboratorio social virtual donde entrevistábamos y pensábamos y reflexionábamos sobre eso. Entonces ese proyecto también buscó ser libro, pero circula hoy de manera virtual a través de un blog. Otros acercamientos a la escritura, como cuando con El Hueso creamos Cuentistas, un blog de escritura donde muchos escritores anónimos se acercaban y escribían las temáticas que íbamos proponiendo mes a mes, y ahí circuló un montón de gente porque escribimos en Cuentistas con mi madre, con los primos, con amigos de amigos, con todos los escritores que necesitan un espacio y muchas veces no lo encuentran. Bueno, entonces, también es una chapa para mí poder ver que Margen está reflejado en un objeto libro. ¿Por qué? Porque muchos otros proyectos quedan en el trabajo del escritor, en este acercamiento y en el escritor solitario, ¿no? Y se pierden. Si no logra actividad pública y circula, y hay un ida y vuelta, se pierde. Entonces, a nivel personal también es una chapa. Es una doble chapa, por el contexto que vivimos y por cómo lo estoy viviendo yo junto al equipo que supo crear Cristina. Entonces, Margen, ¿qué se van a encontrar con Margen? Se van a encontrar con 12 relatos, cuentos ilustrados que fueron generados en distintos momentos, pero que hace unos años fueron recopilados bajo una condición estética. Y a partir de ahí empezó a surgir lo que estamos viendo, porque empieza la doble cara de la escritura creativa, que es la corrección, que es el trabajo más duro, más engorroso, más exacto, pero todo esto va acompañado de una voz literaria, la búsqueda de cómo contar una historia. Entonces, Margen, en algún punto, muchas veces yo lo veía en cómo se cuentan las historias, que de eso se habla del prólogo, ¿no? El tipo de decisión. Más que en la temática de las historias, que se van a encontrar con historias de locura, de marginalidad, los mecanismos de la perversión, muchos temas que incomodan, muchos temas que van al límite de las relaciones humanas. Y eso es con lo que se encontró Emiliano. Entonces, él tuvo que generarle un cuerpo a ese alma rondando. Entonces, la pregunta de cuál es el límite de lo que se puede escribir es lo que atraviesa Margen. Y la respuesta está en esas periferias, en ese inconsciente conurbano, en esa alma citadina, en eso que se van a encontrar en cada uno de los relatos.
Ahora bien, como lo estuve pensando, muchos proyectos tienen su vida, pero si no circulan, quedan a un costado. Entonces, me parece que para cerrar, es muy interesante ver el equipo que se formó, contrastando un poco la idea del escritor solitario, ¿no? Autoabastecido, que lo puede todo. Entonces, desde Diego, que vino a sacarnos fotos y alimentar el ritual, la mística, en las reuniones de organización, de planificación, de creación. Desde Lisandro, que está ahora haciéndonos la cámara, el registro visual. Desde Tamara, como decía Cristina, que una diseñadora que no hizo solo un trabajo técnico, trató de captar esto que Emiliano supo generar como una unidad, encontrarse con un montón de historias que de repente vimos varias estéticas posibles y nos decidimos por una que sea así, más bien border, ¿no? Que sea aguerrida en un punto. Entonces supo captar eso y sumó. Y todo esto pudo ser de reunir tanta gente porque Cristina vio algo en este proyecto y lo apoyó desde el primer momento. Cuando solo estábamos planeando en ideas, ella ya sabía que se iba a hacer. Y de repente ese apoyo se tradujo en una articulación de distintas personas, porque con Emiliano ya veníamos craneando, tratando por distintos otros proyectos y no estábamos logrando destrabar. Y por sobre todo la gestión que supo hacer hasta hace horas, hace una hora que acaban de llegar los libros de la imprenta. Iba a ser la primera presentación del libro Fantasma, ¿no? Porque no estaba el libro hasta que llegó, está acá y no lo podíamos creer. Les quiero contar que hay un trámite que yo ponía como condición que tenía que ser el libro, porque es como la cédula de identidad del libro, que es el ISBN, que todos los países del mundo tienen como propiedad de su país, ¿no? Un libro argentino tiene que salir con el ISBN argentino. Y ese trámite nos llevó a decir, bueno, que salga que sin el ISBN, o sea, no es serio. Entonces, esto es lo que nos mantuvo en un estrés, porque no sabíamos dónde estaba la traba. Bueno, la traba estaba en la cámara del libro, que tenía también sus exigencias, y al final, bueno, ese paso fue destrabado, pero eso es lo que nos causó dolor de estómago y es lo que demoró también la impresión. Y es una manera, quiero decir, esto se mostró, nos puso a prueba como colectivo, porque pensar en colectivo es muy difícil. Y es por eso que los colectivos muchas veces no resisten, a veces los egos están por encima del grupo. Y lo que yo más me siento contenta es por esta manera de ayudarnos mutuamente, de estar pendientes uno del otro. ¿Saben? Me hace acordar a esos acróbatas que de un trapecio toman la mano del otro porque saben que el otro lo va a recibir con esa firmeza. Esto sentí yo con este grupo, que mi consejo y el consejo del compañero íbamos construyendo el sí, el no, el te parece, y cómo, y cuándo. Esto fortalece el pensamiento colectivo, un colectivo creador, creativo, y yo les agradezco, compañeros. Por eso no soy la primera, soy una compañera más. Para finalizar, podemos entender, si margen era una idea, un alma, ¿no? Como lo entendían en algún momento de la filosofía, ¿no? Emiliano fue el que le puso el cuerpo a esa alma, o sea, le puso un
su cuerpo desde su ojo plástico, un cuerpo posible. Y filosofía desde el arte fue la que desmalezó el monte para generar un camino y poder ir hacia adelante. Y cierro con esta anécdota que cuando hacíamos las reuniones para pensar, rompiéndonos el cráneo de cómo conseguir financiación, de cómo conseguir continuar con la corrección, tomar decisiones, nosotros nos reuníamos en el café Casa Blanca, que está enfrente del Honorable Congreso de la Nación. Y yo pensaba, y ellos se rompen la cabeza para ver cómo destruyen la cultura, cómo desfinancian los fondos de cultura, destruyendo nuestra cultura, destruyendo nuestra identidad. Bueno, esta primera etapa, que era la presentación, lo teníamos ahí por ahí anotado, y después, bueno, el libro está a la venta, gente. Ya vendimos 3, tenemos que vender por lo menos 40. 1, 2, 3, bueno, más o menos. Vamos a ver, Cristina sabe el precio. Y bueno, tenemos que recuperar la plata que invertimos. Todo lo que se recaude es para otros proyectos, sí, a mi parecer, porque es así, es empezar y seguir, ¿no? O sea que les digo yo que siempre el espacio de filosofía desde el arte incluye filósofos, intelectuales, científicos, artistas, o sea que sumando sueños podemos crecer. Miren qué hermosa, para mí es un honor estar en esta casa de las dos madres, que bueno, en los tiempos que estamos viviendo nos hace también nostalgiar esa referencia, ese símbolo tan hermoso y tan fuerte que son las madres. Bueno, no me quiero poner emocionada, pero les pedimos también que reconsideren evaluar cómo poder recaudar para otros proyectos. Gracias. Por un lado, me voy a tomar un atrevimiento, varios atrevimientos. Un atrevimiento, le quiero ofrecer un libro a Pedro Quirós, nuestro compañero, camarada de aventuras, que queda acá para la pena. Compañero que sin él no se podría sostener este espacio, y bueno, es importante, y compañero de aventuras y de ruta de esta casa cultural desde el 2018 a esta parte la venimos sosteniendo contra viento y marea, contra todos los vientos y las mareas que ya venimos contando. Y ahora damos finalizada la presentación y vamos, esto no termina acá, la idea es que la noche dure un poco más, una noche de cultura, y vamos a pasar, ahora viene una obra de teatro del grupo Arte en Lucha, que se las trae, es para chicos pero también es para grandes, y va a suceder en este espacio. Vamos a rearmar el espacio, y luego de Arte en Lucha, no se nos vayan, porque primero hay una barra con precios populares exquisita, con tortilla, focaccia, empanadas, pisetas, birra, vino, agua y gaseosa. Así que no se vayan sin probar, la verdad. Es la cocina de Fiorella. Creo que vamos a cambiar el nombre de la Casa Cultural de Panera para la cocina de Fiorella, que es nuestra compañera. Es exquisito lo que hace, la verdad, no se lo pierda. Así que bueno, en orden y organizadamente vamos a... sí, va a ser prepa para siempre. Ahora, bueno, vamos a corrernos de este espacio.
y se viene Arte en Lucha, para luego escuchar un grupo de tango. Después les vamos contando, ¿eh? Así que vamos a preparar